Qué bueno que podemos estar juntos una vez más y listos para compartir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Y seguimos con nuestra serie de asuntos conversando sobre los mandamientos de Dios en la Biblia, sobre la ley de Dios en la Biblia. Hoy quiero que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. El texto bíblico nos dice lo siguiente: Entonces Jehová habló con vosotros desde en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y el versículo 13 dice lo siguiente: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y entonces dice el versículo 14: Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñara los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomar posesión de ella. Es interesante que aquí se hace una división entre el pacto que corresponde a la ley moral de Dios y también a las leyes que Moisés escribió, o los estatutos, como él menciona aquí. Es interesante lo siguiente: Dios hizo un pacto con su pueblo. Ese pacto hecho por Dios con su pueblo significaba que Dios ahora había elegido el pueblo de Israel como el pueblo escogido. Ese pueblo que representaría el carácter de Dios en esta tierra. Estamos hablando del pueblo de Israel. Después vamos a hablar sobre el cristianismo como el pueblo de hoy, el pueblo de Dios hoy. Ahora bien, presten atención a lo siguiente. Dice que Dios hizo un pacto. En medio de ese pacto estaba, o el centro, el corazón de ese pacto, estaban los 10 mandamientos. Los mandamientos que Dios escribió, primero, que Dios hizo en tablas de piedra y que Él mismo escribió con su propio dedo. Ahora, ¿saben qué? Es muy interesante entender que el pacto de Dios encierra o engloba los 10 mandamientos. Ahora, los pactos o el pacto de Dios es mucho más que los 10 mandamientos solamente. El pacto de Dios con Dios son las decisiones que nosotros también tomamos. Por esa razón el pacto que fue hecho con el pueblo de Israel no fue solo con el pueblo de Israel, sino que ahora Dios sella su pacto en el Nuevo Testamento, ya en una nueva dispensación, como algunos dicen, pero ya en el Nuevo Testamento, de tal manera que ahora el pacto que Dios hace es: yo voy a poner mis leyes. ¿En dónde? En su corazón. Mi ley yo la voy a poner en el corazón de aquellos que quieren ser fieles. Ahora ya no es el pueblo de Israel que es el receptor del pacto de Dios. Ahora ya es el cristianismo, los hijos de Dios, el pueblo o el Israel espiritual que recibe el pacto y que tiene que vivir conforme al pacto. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que Dios llamó a su pueblo para que nosotros seamos fieles y fieles al pacto que Él hizo con nosotros. Repito, los 10 mandamientos son una parte de aquel pacto, de aquel compromiso que Dios hizo con su pueblo. Por esa razón es tan importante que nosotros obedezcamos los mandamientos. Ahora bien, como una señal de que nosotros estamos siguiendo el pacto que Él hizo con nosotros, el compromiso, y el pacto que nosotros hicimos con Dios de serle fieles a Él. Es por esa razón que este pacto no solamente se centra en los judíos, sino es el pacto que Dios hizo con nosotros, ahora en la sangre de Cristo, para que nosotros podamos ser fieles a Dios. ¿Tú eres fiel a Dios? ¿Estás siguiendo el pacto de Dios en tu vida? Tú que ahora eres parte del Israel espiritual, ¿estás siguiendo no solo los mandamientos, sino todo lo que Dios te pide que tú hagas para demostrar tu amor hacia Él? Es por esa razón que hoy quiero invitarte a que decidas seguir a Dios, ser fiel al Señor y guardar todos sus mandamientos y seguir fiel y firme en el pacto que Dios hizo contigo. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar juntos. Señor, gracias por la invitación que nos haces de seguir tu pacto. Gracias por la invitación que nos haces de serte fieles y de guardar tus mandamientos. Y gracias porque en la sangre de Jesús fue sellado el nuevo pacto que nos hace a nosotros herederos de ese gran pacto que tú, Señor, quieres que sea cumplido en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir, a cumplir, a obedecer ese pacto y a serte fieles a ti, Señor.
y que la observancia de los mandamientos sea justamente el reflejo de que nosotros te amamos y que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Nos consagramos a ti, Señor, y hacemos este pedido en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un día fantástico en el nombre de Jesús. Y recuerda, lee la Biblia, porque en este libro está registrada la verdad que salva, libera y restaura. Te mando un abrazo muy grande y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Ven a mí.